Ya estamos, doctor. Hola, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Aquí su amigo Elías Huerta Psijas les da la bienvenida a esta tercera transmisión vía Zoom en esta nueva etapa en medio de la pandemia del COVID, en la que Foro Jurídico ha adoptado esta modalidad de seguir llevando adelante nuestras entrevistas con los especialistas y más ahora en esta época del COVID, que hay tantos temas de interés general. Le doy la bienvenida a los amigos que se están sumando con nosotros en esta transmisión. Ya poco a poco se van incrementando, ya llevamos rápidamente en unos cuantos segundos 60 participantes y siguen incrementándose. Muchas gracias. Y hoy vamos a tratar pues, un tema que es de mucho interés, muy actual, muy delicado, como es la violencia de género en época del COVID-19. Y para ello, pues le hemos pedido, y le agradecemos mucho su participación, a nuestra querida amiga, la doctora Patricia Lamendi Torres, para que charle con nosotros y nos dé sus puntos de vista sobre estos temas. Gracias, Pati, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, Elías. Saludo a todas las personas que se están sumando. Espero que manden a tiempo sus preguntas y podamos tener un diálogo con todas ellas. Y pues, sobre todo, felicidades. Qué bueno, es un avance significativo para Foro Jurídico estas plataformas. Elías, creo que lo vamos a tener que usar mucho para nuestras reuniones de la Asociación de Doctores en Derecho y todo, porque siempre andamos corriendo. Entonces, bienvenido y qué bueno que ya estamos en estas plataformas y gracias a Janet por estos esfuerzos. Pues sí, la verdad es que poco a poco nos estamos convirtiendo ya en abogados digitales y también se están convirtiendo en magistrados, en ministros, en jueces digitales y todo el mundo nos tenemos que ir a la era de la digitalización, sobre todo los abogados. Bueno, pues déjame, aunque tú eres una persona muy conocida en el medio, tratando de hacer una muy breve síntesis, que no se puede hacer breve síntesis, de cuál es tu hiperespecialidad en estos temas sobre violencia contra las mujeres, sobre defensa de derechos humanos, y decirles a nuestro auditorio, a las personas que nos hacen el favor de conectarse con nosotros, pues una breve semblanza. Patricia Lamendi es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, ha sido su procuradora en la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de Atención a Víctimas, ha sido diputada federal que participó en leyes sobre la materia y también tuvo a su cargo la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Es integrante del grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre temas precisamente de discriminación en la ley y en la práctica hacia las mujeres. Es también coordinadora del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de la Convención de Belém do Pará de la OEA. Es autora de varios libros, entre los que destacan Las mujeres en la legislación mexicana y Feminicidio en México. Recientemente, como consultor internacional de Naciones Unidas Mujeres, de ONU Mujeres, ha realizado diversos análisis legislativos en materia de leyes que generan discriminación en México y Guatemala, así como realizó las propuestas de reformas legales en materia de armonización legislativa que ya han sido aprobadas aquí en México. Ha elaborado para ONU Mujeres el protocolo para la investigación del feminicidio, propuesto como guía de investigación, propuesto y aprobado como guía de investigación para toda Latinoamérica. Además de los libros varios que haya escrito como autora, ha escrito libros publicados por ONU Mujeres sobre leyes que aún discriminan a las mujeres, titulados Delitos contra las Mujeres, Mujeres, Familia y Ciudadanía. Además es autora del protocolo para la investigación del delito de violación, publicado en México. Ha realizado diversos estudios sobre la trata de mujeres en México y el diagnóstico de legislación nacional, así como los protocolos de investigación del delito de trata de personas. Caray, Pati, pues te la pasas escribiendo y escribiendo y escribiendo, pero bueno, déjame terminar. Como consultor internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, elaboró para El Salvador el protocolo de investigación del feminicidio.
Es capacitadora para fiscales y jueces en la aplicación de leyes contra la violencia hacia las mujeres. Es profesora de la Universidad Iberoamericana, de posgrado en Derecho de la UNAM, de la Universidad USEMPER, desde luego. Ha impartido cursos sobre derechos humanos en universidades de El Salvador, Guatemala y Estambul, Turquía. Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan el Mérito Ciudadano de la Ciudad de México, la encomienda de número al mérito civil otorgada por los Reyes de España y el premio Clara Zetkin por su trabajo en favor de la igualdad de la ley. Bueno, pues es apenas unas cuantas pinceladas porque has hecho una gran actividad en la defensa de derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Yo siempre presumo que tú eres una de nuestras más calificadas consultoras, especialistas en tema de derechos humanos, en favor de las personas, pero particularmente de las mujeres, y eres un especialista en temas sobre la violación de género. Y bueno, yo quisiera empezar contigo, reitero nuestra felicitación y bienvenida a las personas que se nos siguen uniendo. Ya vamos con 96 participantes. Muchas gracias por sumarse a esta convocatoria del Foro Jurídico. Pati, pues apenas hace unos cuantos meses, poquito antes de que entrara esta pandemia del COVID, platicamos y tú fuiste pues una convocante muy importante en esta marcha del 8 de marzo, marcha de mujeres por todo el país, millones de mujeres marcharon y parecía que se generaba una conciencia nacional de ir erradicando esta fórmula de discriminación, de violencia, y de repente se nos atraviesa el COVID y tal parece que aunque hay versiones encontradas oficiales, pues se nos está incrementando mucho el tema de la violencia de género. ¿Qué nos podrías comentar al respecto para entrar en materia, Pati? Bueno, yo creo que hay que resaltar efectivamente que el 8 de marzo fue una manifestación multitudinaria. Mujeres que nunca habían estado involucradas en la lucha por los derechos se manifestaron. Fue abierta, impresionante. La verdad es que yo personalmente como feminista, pues me sentí muy representada en esa marcha y pues marché como muchas mujeres lo hicimos, con la idea de que el objetivo era sensibilizar a la sociedad de la problemática de violencia que estábamos viviendo, pero al mismo tiempo, el objetivo era sobre todo garantizar que el gobierno pudiera dar una respuesta que hasta ese momento no la habíamos tenido con respecto a las medidas de política pública que tendría que tomarse para combatir, prevenir la violencia. Hay que señalar que no hemos estado demandando nada que no esté en la ley. Yo creo que esto es muy importante, este es un foro jurídico y tenemos que decir que por primera vez en muchísimos años el movimiento feminista en nuestro país y en el mundo lucha con la ley en la mano. La lucha es por hacer vigente el Estado de Derecho, es decir, exigir que la ley se cumpla y tenga un impacto positivo en la vida de las personas. Entonces me parece que por primera vez estamos generando una conciencia de esa dimensión. Sin embargo, las respuestas han sido muy serias, muy graves. Creo que la actitud del presidente ha sido una actitud contestataria, ha sido una actitud de enojo, no de una respuesta. No le estamos pidiendo más que cumpla con obligaciones mínimas contraídas por la Convención de Belén do Pará y por la Convención contra todas las formas de discriminación hacia la mujer, que están plasmadas en leyes locales, en leyes nacionales, y que incluso tienen una expresión en el presupuesto de la Federación, en el llamado Anexo 13, para la igualdad entre hombres y mujeres. Entonces,
Y nosotros lo que esperábamos era que se aprobara un programa, que se aprobara las acciones y que dieran apertura al trabajo y al esfuerzo que miles de mujeres en México hacen a través de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en apoyo a las víctimas de la violencia. La respuesta ha sido fuerte de parte del Estado mexicano, porque finalmente el presidente representa ese Estado mexicano. Y bueno, ha habido sin duda alguna señalamientos de que si estamos ligadas a la derecha, de que si es algo contra su gobierno, etcétera. Total, creo que no hemos podido por primera vez, y quiero decirlo, en los 40 años que yo por lo menos tengo luchando por la igualdad en la ley, que es la primera vez que no hemos podido lograr un encuentro, un diálogo con la presidencia de la República. Creo que estamos teniendo problemas con nuestra pantalla, Elías, tal vez entró ver la si conversación de Janet, entonces tal vez pedirle a Janet que nos ayude por ahí, a cambiando, ver, porque esa es la que tenemos en pantalla. así está, estamos aquí todos aprendiendo con este tema. Yo te estoy viendo, no sé si a mí me están viendo, pero creo que ya no hay que moverle nada. Quizá la pantalla que entró con Janet modificó esto. Bueno, entonces, déjame preguntarle a nuestro auditorio si nos están viendo bien, que nos mande alguien un mensajito. Parece que aquí ya hice algunos batidillos. Pantalla completa me están diciendo. No, Bueno, vamos a seguir de todos modos. Aquí ya tenemos. Se ve la pantalla de Zoom, está compartiendo pantalla. Bueno, pues así. Es que yo creo que hay que pedirle que cierre la otra para no tener tanto problema. Ok. Pero bueno. Pues ciérrala tú, Brenda, ¿no? Porque estamos. Bueno, a ver, Pati, quisiera hacerte un comentario. Hemos tenido algunas opiniones de la Organización Mundial de la Salud, que todos los días, igual que aquí nuestro subsecretario de Salud, pues salen a darnos información y parece que es demasiada información. Pero bueno, al final de cuentas, una información de la semana pasada decía que con el tema del confinamiento o del aislamiento, pues están generando problemas adicionales, problemas de salud mental, y que en alguna medida este aislamiento está generando problemas o incrementando la, la violencia contra las mujeres, porque son las mujeres las que tienen que estar pues en la casa atendiendo a los hijos, atendiendo al marido, a la pareja, con los problemas del desempleo, en fin, y que esto está derivando en muchos más problemas de discriminación o de violencia o de acoso, inclusive que esto se puede fácilmente demostrar con el gran incremento que ha habido en las llamadas al 911, bueno, casi del 100% en relación con otros meses, apenas de marzo, de abril, más bien en abril respecto de marzo, y también el Consejo Ciudadano pues ha estado teniendo información de que se está incrementando mucho las llamadas por queja de violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que hay que dividir la información. Hay una que son llamadas al 911, que como tú y yo sabemos, pues es la notificación, el aviso
de que se está o puede estarse cometiendo un delito. Esas llamadas podrán tener una concreción o no si las personas deciden denunciar y finalmente deciden proceder legalmente. La realidad es que en todos los sistemas de llamada de emergencia siempre hay llamadas que se conocen como válidas y otras que no lo son, procedentes, improcedentes, que tienen que ver con las personas que a veces llaman y cuelgan, o a veces llaman, se oye un ruido, o puede ser unos niños y cuelgan. En otros países, por ejemplo en los Estados Unidos, si alguien hace una llamada y cuelga, la policía acude, porque puede ser que esa persona esté en peligro y no tuvo posibilidad de lograr la llamada. Aquí en México, pues pasa a ser improcedente. Yo creo que la información proporcionada al presidente no ha sido correcta por parte de las autoridades. Lo otro son, digamos, el dato duro que nosotros llamamos, que son carpetas de investigación. Las carpetas de investigación en relación a la violencia contra las mujeres ha crecido en plena pandemia. Es decir, a pesar de lo complejo que puede ser acudir a denunciar, como tú sabes, ratificar una denuncia, las cifras son aterradoras. Si me lo permites, a mí me gustaría solo mencionar algunos delitos que me parecen significativos. La muerte violenta de mujeres, el asesinato de mujeres, y aquí tenemos un dato que yo le he llamado el efecto Herzmannero, perdón que lo diga de esa manera, pero como el señor fiscal parece que no tiene otra cosa más que estar pidiendo que se elimine el tipo penal de feminicidio, entonces de enero a abril se reportaron 308 feminicidios, pero si vas a lo que el señor fiscal quería, que era que se consideraran homicidios dolosos, tienes casi 1,987, siendo abril el mes con más alto el número. Es decir, en estos 4 meses ha habido 1,295 asesinatos violentos calificados de mujeres, que nos da un promedio de 10.70, es decir, ya rebasamos casi la cifra de los 10 y estamos en los 11 feminicidios o muertes violentas de mujeres. En homicidios, en lesiones dolosas, que como tú bien sabes y nuestro público lo sabe, solo se califican aquellas que tardan en sanar más de 15 días o por la naturaleza de las lesiones, ya sea que ponen en peligro la vida, etcétera. Aquí tenemos 19,288, es decir, golpes, contusiones, fracturas, hematomas, que se reflejan en casi 161 por día. En violencia familiar, y aquí creo que las y los abogados vamos junto con los criminólogos a tener que desarrollar una nueva metodología de política criminal que nos permita comprender este fenómeno tan grave, pero solo en llamadas de violencia, en carpetas de investigación de violencia familiar, vamos a tener 68,468 de enero a abril, es decir, 570 carpetas de investigación, que aquí quien nos está escuchando sabe que eso satura, inunda el sistema de justicia. En violación, los datos son de 46 violaciones en promedio como carpetas de investigación, pero violación y abuso es el delito que tenemos con más cifra negra. Se habla de un 94% de cifra negra. A pesar de eso, 46 carpetas por día de violación es impresionante, y de abuso sexual, 65 por día. Aunque yo la verdad creo que muchos de los abusos sexuales están incorrectamente clasificados,
regularmente son violación o violación equiparada. Pero como tú ves, lo que está pasando, el fenómeno delictivo de violencia contra las mujeres en México es verdaderamente impresionante. Entonces, salir diciendo que son falsas, pues se lo hemos dicho, se lo dijimos en un video. Señor presidente, lo que usted está haciendo es poner en riesgo a las víctimas, está destrozando nuestro sistema jurídico, la legislación existente, pero lo más grave es que ratifica uno de los prejuicios más grandes que hay en el sistema de justicia, que es la credibilidad de las víctimas. Nos pregunta Viviana Poblano si tú tienes conocimiento de algunas medidas que se estén implementando, digamos, de manera adicional en medio de esta pandemia, pues para tratar de bajar este índice de violencia contra las mujeres. A mí me parece, bueno, pues que si desde la más alta autoridad del Poder Ejecutivo están desconociendo aparentemente que se está incrementando, que son falsas las llamadas, pues no hemos visto ninguna medida. Y por otro lado, yo te preguntaría, con estos datos que nos estás dando, de incremento de carpetas de investigación, pues tenemos un poco la idea en el foro jurídico, y no es la idea, es la realidad que la justicia está apenas procurándose e impartiéndose de manera muy elemental frente a esta necesidad de mantener la distancia y de que la gente trabaje desde sus casas. Parecería que están semiparalizadas. Hay un reclamo por ahí en algunas organizaciones de abogados de varias partes del país que se está violando el derecho humano al acceso efectivo a la justicia, porque apenas si la Corte está anunciando que va a aceptar ya vía remota las demandas concretas de su trabajo, que no lo han venido haciendo, los juzgados del distrito pues están prácticamente parados, y la justicia local, tanto en la Ciudad de México como en el interior del país, que son prácticamente el 80% de la justicia que se imparte en el país, pues están prácticamente parados a los casos de algunas emergencias. Entonces, ¿qué esto nos afecta también, o en realidad tú piensas que sí está trabajando bien las instituciones de procuración de justicia? Bueno, yo personalmente creo que es muy evidente que el Poder Judicial prácticamente en general se desapareció. O sea, tomaron esto como vámonos a nuestra casa y cerremos la puerta. El Estado de México está haciendo un esfuerzo a través de los medios electrónicos para dar algunas respuestas muy limitadas. Las fiscalías pues no tienen el personal completo y además acudir a una fiscalía pues suele ser muy complicado, aunque en algunos casos dice se hace a través de un medio electrónico, digamos la noticia o das la información, pues tienes que acudir forzosamente a ratificar, pudiéndolo hacer por medios electrónicos. Es decir, la verdad es que yo no me imagino y no quiero imaginarme cuando este aislamiento concluya, ¿qué va a pasar? Yo veo que va a venir un crecimiento de denuncias enorme en varios delitos relacionados con violencia en el hogar y van a venir, por supuesto, muchísimas demandas de divorcio, de alimentos, de patria potestad o de custodia. Y bueno, creo que tampoco se está pensando en eso. No sé cuál es la dinámica de los poderes judiciales, pero yo estoy en verdad impresionada por la poca respuesta que está teniendo las autoridades. No son vacaciones, la problemática continúa, los asuntos pendientes de resolución continúan. Como tú sabes, pues, ¿qué pasa con pensiones alimenticias? ¿Qué ha pasado con régimen de convivencias? ¿Qué ha pasado con decisiones? ¿Qué pasa con medidas de seguridad?
protección, medidas cautelares. O sea, tenemos una problemática que lamentablemente creo que no se está entendiendo y no está existiendo la respuesta a la altura de lo que está ocurriendo en el país. Y eso, pues, obliga, necesita una reflexión. Me gustaría ver a todos los presidentes de los tribunales, presidentas, discutiendo cuáles son las medidas desde el punto de vista del uso de la tecnología se van a tener que tomar. Y si hay que legislar, pues se tendrá que legislar. Lo que sí estamos viviendo es una situación pues muy compleja de parálisis en muchos de los casos. Incluso, bueno, para bromear un poco, un grupo de mujeres convocamos a hacer una carta dirigida al presidente López Obrador cuando dijo que era mentira las llamadas de las mujeres y nunca pudimos entregarla porque no había nadie que recibiera en la presidencia y nos mandaban a una página y otra página y otra página y otra página. Y es la presidencia y todos los días hay mañaneras. Entonces, bueno, pues imagínate nada más alguien que está con un trámite a la mitad en un tema tan delicado como son estos y que pues no tiene la respuesta. Y pues sí, es un tema que es urgente la discusión. Creo que como abogadas, abogados, deberíamos de insistir en una discusión y medidas alternativas que permita que las personas puedan acceder a la justicia en este marco tan complicado que es la de la pandemia del COVID. Fíjate, este es un tema muy delicado porque, si como bien dice, pues, están prácticamente parados los poderes judiciales. Entendemos la emergencia, pero también no se justifica, no estaban preparados para poder salir con los medios digitales para dar respuestas. Pero bueno, ya llevamos prácticamente 2 meses y medio y todavía pues cada semana, cada 15 días nos van ampliando el plazo. Pero aunque ya anunciaron que van a trabajar los juzgados de distrito, que son donde entran las demandas de amparo, la verdad es que está muy complicado para la gente promover un amparo y sobre todo promover un recurso contra un amparo. Parecería que nada más en la materia penal es donde más se están poniendo las pilas. Y bueno, la verdad es que yo comparto contigo esta opinión de que eso está en alguna medida frenando también pues que se haga justicia o se atienda a esta demanda que se requiere de violencia contra la mujer, particularmente pues en la Ciudad de México, que es donde nosotros estamos aquí atentos o viendo. Y la verdad es que solamente podemos informarnos pues por las redes, que a veces también pues pecan de fake news, ¿no? Y a veces no sabemos a cuál hacerle caso. Ya nos han comentado que al lado de la pandemia, la infodemia ha generado también a veces más daño que la pandemia por tanta noticia falsa que también se da en este tenor de la justicia. Hemos visto por ahí que la Corte sale a desmentir a veces comunicados que son alterados. Entonces, bueno, pues sí hay una afectación realmente en este tema de prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Tocas un tema que me parece muy importante, Elías, el derecho que tenemos a una información correcta. A mí me parece que hay dos temas que últimamente se han venido vulnerando mucho, que tiene que ver con la libertad de expresión y el derecho a la información. Quiero comentarte, y porque estoy viendo varias preguntas aquí en el chat, quiero comentarte que un grupo de mujeres formamos un grupo que se llama Nosotras tenemos otros datos. La idea de este grupo es estar informando a las personas, principalmente a las mujeres, cuál es la realidad de la problemática. Entonces, nosotras tenemos otros datos, hemos venido recopilando información, me preguntan los estados, municipios, vamos a empezar a publicar los estados, cuál es la situación de violencia, pero también queremos publicar qué derechos les asisten, porque muchas veces
yo sé lo que está pasando, pero no accedo a mis derechos, no puedo exigirlos, no los conozco. Entonces, la idea es poder llegar a más número. Les ha molestado mucho nuestro pequeño hashtag de nosotras tenemos otros datos, pero la idea es hacer uso precisamente del derecho a la información y la libertad de expresión como un medio para hacernos llegar la información correcta en este periodo. Lo otro es, bueno, ninguna estamos preparados para esta pandemia. Esto ha sido una tragedia para la humanidad, pero la ventaja es que los seres humanos hoy podemos innovar en otras formas y lo que quisiéramos ver es un sistema de justicia que se quita el polvo, que de por sí ya lo tiene muy grande, la capa de polvo. Hay que decirlo y yo lo voy a decir abiertamente. Nuestro sistema de justicia es uno de los más atrasados del mundo, incluso en América Latina. Nuestro sistema de justicia sigue teniendo, a pesar de las reformas tan grandes que hemos hecho, sigue teniendo mecanismos muy atrasados. Incluso velo en un tema que es crucial, pensión alimenticia. Pensión alimenticia en la mayor parte del mundo es un trámite administrativo. En México es un juicio ordinario civil y como todos sabemos aquí y todas sabemos, pues los juicios ordinarios civiles son los más largos que podamos tener, es decir, y pedirle a una mujer que tiene 2 hijos de temprana edad que demuestre la necesidad de los alimentos, pues parece una locura. Igual pasa con violencia. Es el delito que más impacta en los sistemas de justicia mexicano, violencia contra las mujeres. Y perdonen, no tenemos un solo juzgado especializado. Apenas se están creando fiscalías. No tenemos policías especializadas. Cuando en países menos favorecidos, como los centroamericanos, tienen fiscalías, policías, juzgados e incluso salas especializadas para discutir el tema. Entonces, creo que ya es tiempo de una renovación a procedimientos. Tú y yo hemos peleado mucho este tema, procedimientos, y en el caso de las mujeres, niñas, niños y personas que sufren discriminación, tiene que haber procedimientos ágiles, sencillos y de acompañamiento a quienes se encuentran en una situación de desigualdad en la sociedad y por lo tanto en el derecho y un precario acceso a la justicia. Entonces, más que estarnos peleando, y eso lamento mucho, que el gobierno no entienda, el gobierno del presidente López Obrador ni su equipo, que lo que queremos las mujeres es que todo lo que hemos construido, que abona en la igualdad, que abona en la vigencia del Estado de Derecho, pueda utilizarse, podamos empezar a convivir en sociedades más respetuosas, más igualitarias, en lugar de estar viendo todo político. No todo es político. Las mujeres maltratadas quizá no pertenecieron a ningún partido ni les importa. Los grupos discriminados quizá ni están en ese tema. Las y los ciudadanos, la mayoría no estamos en un partido político. Es decir, tiene que quitarse esa parte de campaña electoral y dejar que fluya y que se construya el Estado de Derecho. Y yo creo que esa debiera ser nuestro objetivo. Por eso yo digo que las mujeres hoy en día somos las que estamos en la defensa del derecho, porque en realidad somos las que estamos frente al Estado diciéndole, perdona, cumple con la ley. Y eso pues va a abonar en una sociedad más igualitaria. Por lo pronto, sí hay que trabajar. Fíjate, Pati, me gustaría tu comentario sobre otro punto realmente, aunque no lo dijiste abiertamente, pero realmente preocupante, lamentable. Por lo tal, parece que el sector de la sociedad más afectado después de lo de la salud, ¿verdad? Que es lamentable también con esta pandemia, es el de las mujeres. O sea, por un lado, como ya comentamos, y según reportes de la Organización Mundial de la Salud, pues el confinamiento, el aislamiento
al grupo que más le afecta es a la mujer, porque es la que tiene que estar al cuidado de los hijos, atendiendo a las parejas, a los esposos, el aseo, se les duplica el trabajo. Después, pues viene la violencia. Según un reporte que publicó también el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, la mayoría de las llamadas de quejas pues son de mujeres, más de casi el 70%. Las llamadas son mayormente de las 6 de la tarde a las 4 de la mañana. Y además de violencia, se quejan de que se agrava con el consumo de alcohol de las parejas, ¿no? Entonces es un tema verdaderamente. Pero a esto hay que sumarle un tema también preocupante, un dato del INEGI, del presidente del INEGI, que dice que el sector más vulnerable y más afectado laboralmente frente a esta pandemia es el de las mujeres, porque por atender a la casa, por atender a sus parejas, a sus hijos, pues tienen trabajos, la mayoría de medio tiempo, tienen trabajos informales, y no es que no tengan capacidad, sino que tienen que desplegar esta doble tipo de actividad, y que de este desempleo que va a haber, porque las mujeres trabajan en el sector del comercio, de los servicios, son las que van a salir más afectadas, con cifras más allá del 50% del millón y medio de personas que van a estar desempleadas después de que acabe esta pandemia, que no sé cuándo va a acabar. Y bueno, en mi reflexión terminaría diciendo, habría que pedir al presidente de la República que haga un programa especial para apoyos económicos, como lo está haciendo para los pobres, para los jóvenes, para las mujeres concretamente, las mujeres que están perdiendo y seguirán perdiendo su trabajo. No sé qué piensas al respecto, Pablo. Bueno, rápido, no quiero dejar pasar una pregunta que llegó y ahorita contesto esto. Blanca, en la Ciudad de México sí tenemos la controversia del orden familiar, sobre todo para violencia familiar, alimentos, pero en la mayor parte del país siguen siendo ordinarios civiles. Entonces, hago el señalamiento, pero no me estoy refiriendo solo a la Ciudad de México. Ahí se crearon, y la creamos, por cierto, en 1996. Mira, yo creo que tocas uno de los temas más fuertes. México es uno de los países, un informe de OCDE y el índice de desarrollo humano y demás da cuenta de que en México las mujeres en edad de trabajar solo nos incorporamos al empleo un 46-47%. Es decir, es una cantidad pequeña con respecto al número de mujeres. De esas ha pasado un fenómeno muy, muy serio que se agravó sobre todo en el sexenio pasado y sigue la misma línea. Es decir, las mujeres estamos en el empleo, pero estamos en el empleo en trabajos de 1 o 2 salarios mínimos. Estamos hablando de aproximadamente 22 millones de mujeres que están en ese rango. Por supuesto, estos empleos muchas veces están relacionadas con precariedad. Hay informes que señalan que el empleo de las mujeres en México tiene cara de informal. Es decir, pues finalmente temporales, unas horas, como podemos, porque sí, efectivamente, el trabajo de cuidados en el hogar es muy grande. Niñas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad regularmente recae en las mujeres. Por eso es tan delicado la toma de decisiones en la política pública, insisto. Quizá las guarderías de Sedesol no eran lo mejor y a mí nunca me gustaron, pero si vas a eliminar un área tan necesaria como es cuidados, pues tendrías que haber hecho una propuesta similar. Darle dinero a las mamás para que se queden en casa, a algunas mamás, no es lo más recomendable, y quiero decirte por qué. En México formalmente están reconocidos que el 30% de los hogares son únicamente sostenidos por una mujer. Es decir, esta es una cifra oficial, la realidad es mucho más alta.
Si esta mujer no va a trabajar, no hay manera de que su familia tenga ingresos. Entonces, sí se tiene que ver con mucho cuidado esto. Por eso salta, llama la atención que después de que en este país nos las hemos pasado teniendo un área, después de la conferencia de Beijing en 95, logramos que el INEGI hiciera una publicación que se llama Los hombres y las mujeres en México, para que se viera cuál es la problemática de hombres y mujeres. Después de tener toda esta información, análisis, informes, datos duros, etcétera, después de todo esto, la gravedad, la tragedia, es que nada de esto parece que sirva para la hora de hacer política pública. Se está pidiendo, en el mundo tiene ya años, desde el año 2001, que se hizo la conferencia sobre desarrollo, se pidió una cosa que se llama la renta básica o el ingreso vital. Un grupo de organizaciones, de legisladoras, de legisladores, están pidiendo que ahorita, por lo menos a estos grupos de población y particularmente las mujeres, se les dé un ingreso de 3 meses del salario mínimo. Si tú lo ves, es prácticamente nada lo que se le daría. Es un paliativo, pero hay que recordar que muchas mujeres, pues al perder el empleo, como está sucediendo, y sí vamos a ser las más afectadas, sin lugar a dudas, no tengan ningún ingreso. Es un tema de justicia social también, pero es una posibilidad de apoyar a un grupo más desfavorecido. También se está pidiendo que se mantengan en el IMSS o en el ISSSTE por lo menos 6 meses. De esa manera puedan seguir teniendo esta situación. Y en el sector rural, pues la situación es todavía más grave, porque además con la noticia de que las casas de la mujer indígena, que viene producto de una sentencia de la Corte Interamericana, pues no tendrán recursos este año. Es decir, aparte de todo, estamos cerrando, limitando, yo diría estrangulando las pocas y precarias políticas públicas que se han construido a favor de las mujeres y violando la ley al no aplicar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que señala con toda claridad que ningún programa dirigido a la igualdad puede ser objeto de transferencias, reducciones y demás. Oye, Pati, dame tu opinión en esta pues, falta de respuesta efectiva de la oficialidad a este fenómeno que no es nada más del COVID, pero pues se está agravando con el COVID. Han salido con un programa desde la oficialidad y la organización del Instituto Nacional de las Mujeres, de un programa que ha sido muy criticado, que es el Cuenta hasta 10, como si esto verdaderamente fuera una efectiva. No sé qué opinión te mereces, si la podrías comentar al auditorio que me está siguiendo. ¿Qué implica este programa de Cuenta hasta 10? Que muchas activistas han dicho que no sirve para nada y que parecería un retroceso y una nueva forma de discriminación contra las mujeres. Bueno, a lo largo de estos días, desde que salió yo creo que demuestra el alejamiento tan grande que tienen las autoridades de la problemática social y de las organizaciones de mujeres. Nadie fue consultado para esto. Yo no sé por qué dice el vocero que fue consultado a organizaciones de la sociedad civil. No es cierto, eso es mentira. Cuenta hasta 10 es un programa de hace 40 años, de Televisa. El modelo de los anuncios es de una familia clase media baja, es decir, es un programa clasista que no reconoce que todas las violencias pueden ocurrir. Ahí tenemos nuestro video de uno de los notarios más renombrados y maestro incluso de la libre de derecho, pues golpeando y jaloneando a la esposa ayer, ¿verdad? Entonces, creo que no toca en cuenta, pero no abona en el conocimiento de los derechos, ni señala la responsabilidad del Estado. A mí me da la impresión, porque este es el segundo, la primera se llamaba No Estás Sola,
que decía, si tú eres la vecina, interviene para salvar a tu vecina. Bueno, ¿yo cómo voy a intervenir? Yo puedo llamar a una patrulla, puedo hacer algo, pero si yo salgo y el tipo está armado, pues nos mata a todos. O sea, es un programa absurdo, tonto, perdón que lo diga, es lamentable. Y este de cuenta hasta 10, pues ya parece burla. Claro. O sea, es casi una burla de, pues cuenta hasta 10, señora loca, relájate. Además dirigido a que las mujeres estamos siempre en la histeria. Me parece que es de una misoginia y de un clasismo impresionante. Y la verdad, lo único que nos ha provocado es indignación. Yo puse en un Twitter diciendo, pues les faltó que nos dieran la estampita y el tecito de tila, que siempre es muy recomendable, ¿verdad? Ya que estamos en este tipo de recomendaciones. Lamento que el gobierno no se asuma como gobierno, que el ejecutivo no se asuma como ejecutivo, que no estén planteando acciones para las cuales tienen recursos y tienen la obligación de coordinar. Y lamento que personas respetables sean las que estén encabezando eso. Por lo menos para mí eran muy respetables. Que estén encabezando esto, que no sean capaces de reconocer la situación, me parece en verdad indignante, grosero, borra nuestros derechos por completo. Es como si 40 años de historia en este país donde las mujeres no hemos dejado de pelear por nuestros derechos, se borraran en un día. Y me parece que es el tono de toda la administración pública, porque no me vas a decir que ahora la idea es quedar bien con el jefe. Entonces saco una estadística donde digo, en marzo hubo 20,000 denuncias de violencia familiar, pero en abril hubo casi 15,000. Ya disminuyó. No es cierto. Imagínate lo que significa para una mujer ir a denunciar a pesar de una medida total de aislamiento. Lo tienes que ver al revés. A pesar del confinamiento, fueron a denunciar. Es decir, imagínate la gravedad. Entonces, creo que esta campaña es además tonta, es pobre en contenido, clasista, misógina, y ya no quiero seguir con calificativos insultativos, pero yo creo que le hemos pedido que por favor bajen esa campaña. Qué bueno, pues compartimos esa opinión y como tú dices, y como se ha reflejado en las llamadas, si muchas son en la madrugada y las parejas masculinas están bajo los efectos del alcohol y está golpeando a su mujer, a su hija, pero decir, oye, cuenta hasta 10 antes de hacer la llamada de emergencia, ¿no? Parece, como tú dices, un chiste de mal gusto, ¿no? Pero bueno, pero la anuncian como la gran medida del actual gobierno. Y bueno, estamos ya entrando a la parte final de nuestra transmisión, que mucho te reitero, te agradecemos tu disponibilidad para darnos estos comentarios, tú que eres una gran experta. Nos pide una de las personas que está conectada con nosotros, Montserrat, dice Maite Montserrat Rodríguez, por ahí la verás tú también. Bueno, ¿qué sugieres que podría hacer algunas medidas para atender durante esta contingencia la violencia de género, que bueno, no es fácil en condiciones normales, pues ya en condiciones de emergencia, pues estaría todavía más complicado. Pero ¿qué sugerirías concretamente? Digamos, tres acciones o 4. Bueno, yo creo que afortunadamente muchas organizaciones y mujeres desde la sociedad civil están haciendo esfuerzos grandes. La red de refugios publicó su número de emergencia, donde está atendiendo directamente las llamadas, está dando orientación, asesoría, están rescatando mujeres, están llevándolas a sus centros. En los estados también de la República, las organizaciones están mandando sus líneas de emergencia. Aquí hay que decir que el 911 se atiende localmente, en los municipios, en los estados, y que a diferencia de lo que dice la señora secretaria de Gobernación, que van a iniciar la capacitación a operadores,
Pues no, los operadores tienen ya varios años capacitándose. Muchas son mujeres quienes están al frente y depende en buena medida de los estados. Yo le haría un llamado a los gobernadores y gobernadoras de los estados, fortalecer la capacidad de respuesta del 911. No es solo que se reciba la llamada, se anote y se registre. Tienen que decir qué pasó con esa llamada. Acudieron al lugar, no acudieron, se solicitaron medidas, y aquí puede ser una buena colaboración entre policía, poder judicial, porque como tú sabes, los jueces de control pueden otorgar esas medidas, entonces pueden hacerlo incluso vía telefónica a un oficial. Hay que pensarlo, en los Estados Unidos así es, en Europa así es, yo no entiendo por qué en México no puede ser así, que puedas recibir la llamada de un oficial de policía y pueda otorgarse la medida. No entiendo, quizá porque somos muy raros, no sé, o nos curamos con hierbas, quién sabe. Pero bueno, lo cierto es que son medidas emergentes. Lo otro es habilitar casas de transición. Yo creo que en los estados, los centros de justicia que se han creado u otras áreas, tienen que habilitarse un área de casa de transición. Muchas mujeres salen con sus hijos en ese momento, no hay dónde ponerlas, porque lamentablemente tenemos muy pocos refugios, la mayoría de sociedad civil, la mayoría de los refugios peleando y arañando algunos recursos que puedan tener, porque también ha habido limitaciones para ello. Entonces, yo les diría eso, pero sobre todo una mayor vigilancia ciudadana. Abogadas, abogados, hay que hacer un mayor esfuerzo de estar apoyando a los grupos, a las organizaciones, a que demanden, a que denuncien, a que exijan derechos. Tenemos que frenar esta impunidad de alguna manera y la única manera es hacerlo. Y me parece que ojalá y también, pues no sé quién le hable al presidente, pero quien le hable al presidente, pues tiene que ayudarlo, tienen que darle información verídica, tienen que decirle lo que en verdad está pasando en el país, tienen que decirle la gravedad de la violencia, no solamente por las mujeres. Tú y yo sabemos que en la mayoría de los casos, y quien nos escucha, son niñas, son niños las víctimas de esta violencia brutal. Nuestro país está considerado como uno de los países con más alto índice de violencia sexual contra niñas y niños, de los más altos también de violencia física, y cada día conocemos alguno de estas muertes espantosas, violentas. Entonces, seamos una sociedad más consciente, más exigente, y exijamos que las autoridades se pueden hacer, hay recursos para hacerlo. Y mi experiencia es que por muy limitada que sea la policía de un lugar, por muy limitado que sean los recursos, siempre hay espacios para habilitar, para salir adelante y nosotros no bajar la guardia. Creo que nosotras tenemos que seguir insistiendo en que este país que hemos construido todos en la normativa jurídica tiene que ser vigente. No, no vamos a ir a un retroceso. No podemos ir a un retroceso. O sea, este país tiene que avanzar en la libertad, en la seguridad, en la defensa de los derechos humanos, etcétera. Y las ideas retrógradas, yo a veces, Elías, me da mucha risa porque tratando de entender los pensamientos retrógrados de determinados miembros del gabinete, me pongo a pensar que quizá estudiaron derecho antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y quizá por eso no lo comprenden la magnitud, claro, porque pues quienes nos hemos actualizado pues ya tenemos otro pensamiento, pero sí necesitamos transformar y buscar mecanismos de entendimiento, pero sobre todo dejar muy claro en quienes nos están escuchando. Las mujeres, sobre todo las feministas, buscan un cambio en la sociedad hacia la igualdad. No son enemigas de nadie, no están generando ningún conflicto. Somos mujeres conscientes que queremos un país y un espacio libre de violencia. Además es nuestro derecho, dice la Convención de Belén do Pará. Muy bien, Pati, pues la verdad es que nos diste una respuesta muy amplia a esta
a esta pregunta sobre qué se debería de hacer ahorita. Me parece que la respuesta va más allá. El reto que va a quedar enfrente de esta lucha universal y particularmente de México, después de la pandemia, que no sabemos cuánto dure, que lamentablemente pues, seguirá teniendo muchas consecuencias hacia el sector femenino, como ya lo has comentado tú, como mito, hasta en lo laboral, pues que va a ser las más afectadas, pero pues todas estas medidas tendrán que seguir pues luchándose, buscando hacia adelante para poder avanzar en esta importante lucha contra la violencia de género, particularmente en nuestro país. Y en eso, bueno, pues tú tienes una labor muy importante. Realmente lamentamos en las dos ocasiones en que has sido finalista para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que el Senado no te ha ido ese cargo porque nos hace mucha falta en esta defensa de derechos humanos de las mujeres, una gente con tu integridad y con tu reconocimiento internacional y tu experiencia. Pues para cerrar el programa, ¿qué nos dirías de este reto que tenemos hacia adelante? Y quizá comentándonos un poco, pocos días antes, pero muy pocos días antes de que se decretara la emergencia, tú impulsaste, iniciaste una importante iniciativa para que se juzgue con perspectiva de género el Poder Judicial de la Ciudad de México, en la que participamos, que también es parte de estos esfuerzos que tú haces. ¿Sería también aconsejable que se insista en estos temas? Pues sí, yo creo que es necesario que el Poder Judicial reflexione sobre lo que es la perspectiva de género en su quehacer, la mirada hacia estos temas, que no es poner una cita de una convención en una sentencia, que no es solamente hablar del tema, sino generar, sobre todo, entender las convenciones de derechos humanos de las mujeres tienen un propósito fundamental: transformar la vida de las mujeres y modificar el orden legal existente. Transformar, es decir, generar mejores condiciones para las mujeres. Y el orden legal existente es eliminar todo aquello que obstaculiza, limita o pone freno. Lamentablemente no continuamos en el Poder Judicial, no nos han dado ninguna respuesta de si se va a hacer o no el trabajo de poder trabajar con ellos para buscar una visión diferente con la perspectiva de género. Quedó totalmente suspendido. A veces yo creo que no le gusta al Poder Judicial que lo veamos, que lo analicemos, pero yo me pregunto, cualquier persona que esté en un cargo público o en una responsabilidad está en un aparador y tienen que entender que sus actos pueden ser a favor o en contra. Entonces, ojalá y todos los poderes del país cambiemos. Sería una buena práctica que lo hicieran, porque yo la verdad les voy a ser sincera, cuando me invitan en otros países a que hable de México y el avance, le digo, pues es que en México somos buenísimos para el rollo. O sea, si tú ves sentencias, jurisprudencias, son unos rollos fenomenales, buenísimos, los copio, los incorporo, etcétera. ¿Lo dirás Pero por la dirás por la mañanera de todos los días? sí, bueno, pero también en el Poder Judicial se tiran unos rollos buenísimos. Pero cuando una mujer quiere acceder a la justicia, pues nomás no hay manera. Es decir, está lleno de obstáculos el camino de acceso a la justicia. Entonces, esos rollos, señoras, señores, magistrados, jueces, ministros, ministras y demás, yo sé que muchas mujeres en el Poder Judicial no llegaron porque creen en los derechos de las mujeres, pero ya llegaron, ya están ahí. Aprovechen esta condición para transformar y generar vías de libre acceso, yo creo que así le voy a llamar, por el libre acceso de las mujeres a la justicia y que se convierta realmente en una transformación. No podemos seguir con tanto rollo. Yo la verdad ya tengo saturado del rollo y todo el mundo en el extranjero me dice, qué buena trabajo, qué excelente
Sí, pero esa argumentación no transforma, porque a la hora de emitir la sentencia no hay reparación para la víctima, no hay medidas de protección. Te doy un caso que ejemplifica perfectamente la realidad de la violencia. Tú sabes que una mujer que va a un refugio, que fue huyendo porque estuvo a punto de morir, sale del refugio y tiene que hacer una tramitología gigantesca para volver a tener una medida de protección. Entonces, ¿de qué sirvió todo lo que se hizo? Ella saliendo del refugio, sin apoyo, puede morir. Es decir, dejemos de hacer rollo y hagamos más sustancia. Y yo creo que nosotros nos vamos a tener que meter en serio a redactar nuestro código familiar, porque eso de que los temas de familia se sigan tratando en los códigos civiles, ya es una vergüenza, es de la época de los 20, por favor, ya cambiemos el chip, abogadas del mundo y abogados, ya hagamos otra cosa en este mundo y sobre todo abramos, destruyamos los obstáculos para que todas las personas puedan acceder a la justicia. No están los dioses del paraninfo en el templo, ni mucho menos. Un juez, una jueza, se debe a la ciudadanía. Y ahí tenemos que ver realmente quién es y dejar de estar documentando estas cosas tan graves como las que hemos documentado. Una jueza, un juez que pone en libertad a una persona que estuvo a punto de matar a una mujer y a los 2 días esa mujer es asesinada. O sea, eso no es posible que sigamos documentándolo. Es decir, ¿qué nos falta? ¿Nos falta humanidad? Pues tendríamos que entonces que pensar en humanizar la justicia quizá y bueno, pues ver esa situación desde otra perspectiva, porque en México el 98% de la impunidad ya no es soportable. Muchas gracias, Pati. Pues llegamos al final de nuestra transmisión. Yo quisiera no despedirla antes de hacerte una pregunta que me impactó mucho. En tu último libro sobre el feminicidio en México, que haces una obra muy documentada de este fenómeno. Hay una cifra que me llamó la atención cuando me invitaste a una de las presentaciones de el porcentaje de víctimas de feminicidio en nuestro país. ¿Qué grado es de gente que asesina a una mujer y que era familiar, conocido, en fin? No sé si para despedirnos das un poquito un comentario sobre esta cifra. Bueno, yo creo que a partir de que el feminicidio se empieza a hablar de ellos en los años 76, lo que buscaba era demostrar que las mujeres podemos morir por temas relacionados con la discriminación y los prejuicios de la que somos objeto. Los datos en México son muy altos. No es algo que estemos inventando, los asesinatos ocurren. Y si vas al mapa de María Salguero, el mapa de feminicidio, la cifra es mucho mayor porque María toma en cuenta otras situaciones que ocurren en los estados. Y un fenómeno muy grave es como en esta situación que vivimos en el país de crimen organizado, cómo las mujeres hemos pasado a ser parte del botín de guerra del crimen organizado. En el temas relacionados con la trata, el tránsito de estupefacientes, etcétera, y muchas de estas mujeres son asesinadas. Uno de los temas que más hemos insistido es qué pasa con los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas. ¿Qué ha pasado con ellas? Hemos pedido que exista un seguro para esos niños y esas niñas. Hemos pedido que se cuenten la información que tenemos en estados como el norte, sobre todo en un trabajo que se hizo en Chihuahua, es de que muchos de estos niños o niñas son reclutadas para el crimen organizado o son utilizadas. Las víctimas se encuentran en situaciones verdaderamente graves, los familiares, y lo que tenemos es impunidad. Este es un tema que también tienen que ver sobre todo los jueces y juezas al emitir una sentencia. ¿Qué pasa con las víctimas? Que aunque le llamamos indirectas o ofendidos por el delito,
¿qué pasa con ellas? No estamos cambiando la situación que se vive con esas víctimas. O mujeres que están en cárcel y los hijos están afuera. Es decir, estamos realmente necesitando, y por eso nosotras tenemos otros datos, vamos a hacer ese esfuerzo, proporcionar la realidad de la violencia, para ver si así logramos un poco de sensibilización, que creo que nos surge empezando por el jefe del Estado mexicano y siguiendo a todos los niveles. Y yo con eso me quedo y te agradezco mucho este espacio y muy contenta de que tengamos ya también este medio de comunicación. Gracias, Pati. Pues no me resta más que reiterarte nuestro agradecimiento, despedirnos de ti, felicitarte y pues pedirte que sigas adelante en esta lucha que siempre has emprendido con mucha pasión por el bien de las familias y de las mujeres mexicanas. Y bueno, me despido también de todas las personas que nos acompañaron esta mañana. Muchas gracias por conectarse con nosotros y reiterarles la invitación para que cada jueves a partir de las 11 de la mañana se conecten con nosotros en la entrevista que ya por esta vía, por Zoom, vamos a ir institucionalizando para que se haga una tradición. Ahora que ya, pues por la materia o la pandemia que nos está ocasionando, se nos acabó la posibilidad de seguir teniendo nuestro programa de radio semanal que nos auspiciaba Foro Jurídico, Grupo Radio Centro, porque bueno, pues ya no podemos ir a las cabinas, ya no podemos tener ese programa, y por eso quisimos abrir este espacio de difusión con estas nuevas tecnologías y esta nueva modalidad a la que nos tenemos que acostumbrar no solamente los abogados, que es los medios digitales. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana y les mando un abrazo afectuoso, saludoso. Muchos amigos, ya no los puedo comentar, conocidos, miembros de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Espero que nos acompañen aquí el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana. Pues muchas gracias, Pati, una vez más y sigue encabezando esa gran lucha por nuestras mujeres. Buenos días. Gracias, saludos.